La diputada señora Luz Rodríguez. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. La verdad es que algunas veces, escuchando discursos complacientes del Partido Popular sobre la recuperación de nuestra economía, parece que el Partido Popular olvida o quiere hacer olvidar a los ciudadanos que todavía existen cifras bien dramáticas en el desempleo de nuestro país. Frente a los discursos complacientes, la realidad es tozuda. Hoy seguimos teniendo más de 4,7 millones de personas en situación de desempleo, de los que 2 millones llevan ya más de 2 años en situación de desempleo y van camino de convertirse en desempleados crónicos. No voy a hablar de todos ellos, voy a hablar hoy aquí, o quiero traer aquí hoy la voz y los problemas de los más de 1,1 millones de parados mayores de 50 años, que hoy son invisibles en el debate público y que son las grandes víctimas de la caída del anterior modelo económico, que somos nosotros, que tenemos capacidad productiva, que tienen la capacidad productiva suficiente para seguir una vida activa y que, sin embargo, están olvidados. Están olvidados porque apenas acceden a las políticas activas de empleo, por los recortes que ha habido en ellas y porque muchos de ellos y ellas, muchos de esos hombres y mujeres de nuestro país, integran esa vergonzosa cifra de las más de 3 millones de personas de nuestro país que hoy están en situación de desempleo y que no tienen protección por desempleo. Y quiero recordar un dato. Desde que gobierna el Partido Popular en nuestro país, la tasa de protección por desempleo ha caído más de 14 puntos y se ha centrado en muchos colectivos, pero especialmente en el colectivo de trabajadores mayores de 50 años. Esto no es azar, no es por casualidad. Esto es el resultado de la política de recortes sistemáticos sobre las políticas de empleo que ha llevado a cabo el Partido Popular. En materia de política activa de empleo, si comparamos lo que se invertía en el año 2011 y lo que se invierte en el presupuesto del año 2016, las políticas activas de empleo han caído en más de 2.300 millones de euros. Esto significa que, teniendo menos ocupados que entonces y, como decía antes, más de 4,7 millones de parados en este momento, las inversiones en política activa de empleo han caído en nuestro país más del 30%. En materia de protección por desempleo pasa algo similar o peor, porque si comparamos los presupuestos del año 2011 con los que hoy tenemos en vigor del año 2016, el presupuesto en política pasiva, en política de protección por desempleo, ha caído más de 12.900 millones de euros, es decir, ha caído un 40%. Teniendo, y lo quiero subrayar, teniendo una cifra de parados un poco más baja que la que había en el año 2011, los socialistas destinábamos más de 32.800 millones de euros a proteger a las personas en situación de desempleo de nuestro país. El Partido Popular destina poco más de 19.800 millones de euros a proteger más o menos a las mismas personas. Subrayo el más o menos porque la caída de las inversiones en protección por desempleo no se debe a una caída significativa del número de personas en situación de desempleo, sino, sin más y llanamente, a los recortes en materia de política de protección por desempleo. Y los que más han sufrido estos recortes han sido, como decía antes, ese más de 1,1 millones de trabajadores en situación de desempleo mayores de 50 años. Empezó por el Real Decreto Ley 5/2013, donde el Partido Popular limitó la jubilación anticipada, la jubilación parcial, el contrato de relevo y, como premio, redujo la cantidad que debían pagar las grandes empresas de nuestro país que tienen beneficios por despedir a trabajadores mayores de 50 años, haciendo más atractivo el despido de estos trabajadores. En ese mismo decreto ley, en su disposición adicional octava, el Partido Popular decía cuál era la política activa de empleo que iba a hacer para los mayores de 55 años. Y la política activa de empleo era que, cuando perdieran toda su protección por desempleo, toda fórmula de protección por desempleo, la política activa de empleo del Partido Popular para los mayores de 55 años era la de considerarlos colectivo prioritario para participar en acciones en política activa de empleo. Dramático, ¿verdad?, para personas que no tienen nada y que tienen más de 55 años. Pero el golpe más efectivo fue el Real Decreto Ley 20/2012, donde se redujo la prestación por desempleo contributiva del 60 al 50% a partir del 7º mes, donde se eliminó el subsidio especial por desempleo para mayores de 45 años, donde se demoraba la entrada a los 55 años del subsidio por desempleo para mayores de entonces 52 a partir de entonces 55, por cierto, decía el Partido Popular, para incentivar el alargamiento de la vida activa, y donde se computaban
todas las rentas familiares en lugar de la renta personal para acceder al subsidio por desempleo. Esto ha hecho que millones de desempleados de nuestro país hoy no tengan cobertura por desempleo y que más de medio millón de trabajadores mayores de 50 años hoy no tengan cobertura por desempleo. Es de justicia, es de equidad, es de eficiencia que mientras no tengan trabajo todos ellos tengan una renta con la que vivir. Y eso es lo que pide hoy, y ya termino, señorías y señor presidente, y eso es lo que pide hoy aquí el Partido Socialista, que devolvamos la dignidad a los trabajadores mayores de 50 años de nuestro país, que mientras no encuentren trabajo tengan una renta con la que seguir viviendo y, por cierto, una cotización que les permita tener también una pensión digna en el futuro. Ese es el objeto de esta solicitud a la que esperamos y llamamos que se sumen todos los grupos parlamentarios. Nada más, señoría, y gracias por su generosidad. Muchas gracias, señora Rodríguez.